¿Conoces la historia de los Khmeres rojos? Un poco. Cariño mío, los Khmeres rojos mataron a tu abuelo y a tus tías y tíos. Mataron a 12 miembros de nuestra familia. Me quedé sola. Cuando mi marido fue asesinado, teníamos 6 hijos, pero todos los hijos de mi primer matrimonio murieron en tiempos de Pol Pot. Tienes que estudiar y esforzarte mucho para que los Khmeres rojos no vuelvan. Eres muy afortunada. Scott te ayuda con la escuela. Por favor, trabaja duro. Trabaja duro para poder salir de esta miseria. Sígueme. Deberías estar en casa, pequeño. Además, tienes una infección en el tórax. Esta es su casa. Vete a casa, pequeño. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? Justo aquí es donde se venden drogas. Ha habido muchos arrestos últimamente, por eso no se nos quiere mucho por aquí, especialmente por la noche. Pero sé qué debemos hacer si alguien manda a uno de los estudiantes aquí para consumir drogas. ¿Irán a rehabilitación? No tengo clemencia con eso. Hoy ha sido un día muy largo. Empezó a las 6 de la mañana y todavía no ha terminado. Probablemente acabará a las 10 de la noche. Fui presidente de Fox International. Terminó mi contrato con la Fox y en ese momento Sony Pictures me propuso un trabajo mejor. No necesitaba más dinero, pero era como un hámster metido en una rueda, siempre queriendo más y mejor. Acepté el puesto en Sony, me tomé 5 semanas de vacaciones y me vine a Phnom Penh. No creí en las casualidades, pero conocí a alguien y le pregunté cuál era el sitio más pobre. Un sitio donde nadie estuviera ayudando y, sin tener ni idea de lo que me esperaba, fui al vertedero de Stung Minchey. Ese fue el momento más impactante de toda mi vida. Supongo que es mi destino. Nací para ser pobre. Recogíamos de todo. Si veíamos que alguien tiraba algo comestible, nos lo comíamos. Comíamos todo lo que podíamos. Cuando éramos pequeños nos comíamos todo lo que estaba a nuestro alcance simplemente para llenar el estómago. Simplemente para sobrevivir. Daba igual si estaba limpio o no, solo queríamos seguir viviendo. Si veo cuerpos de niños, los entierro. Los tratamos como si fueran de nuestra familia. Los enterramos para que no los atropellen los camiones. De lo contrario, los destrozarían. Por eso debo enterrarlos. Es como el apocalipsis. Estás viendo 11 hectáreas de apestosa basura. La temperatura allí es siempre de 55 grados Celsius porque el sol cae a plomo. El suelo siempre está ardiendo porque a medida que se descompone, se desprende el metano y el metano quema. Y hay incluso agujeros sumideros. Si pones un pie en uno de ellos, te hundes. Es horrible. Y hay aproximadamente 1.500 niños viviendo allí o recogiendo basura. La cambian por arroz y duermen allí. En el vertedero se levantan y vuelta a empezar. Había otro niño que tenía entonces 9 años
y estaba hecho un desastre. Trabajaba y vivía allí con su madre y su hermana pequeña. Su hermana pequeña estaba gravemente enferma. Tenía fiebre tifoidea. Entonces les conseguí una habitación, que el niño fuera al colegio y que la pequeña fuera al hospital. Me impactó mucho haber logrado cambiar el rumbo de la vida de este niño en relativamente poco tiempo y con poco dinero. Me impactó mucho y muy profundamente el hecho de haber podido cambiar la vida, el destino de esa familia. Conozco a papá Scott desde que era pequeña. Vio que era muy pobre y me propuso que fuera a estudiar a su escuela. Conocí a Scott cuando vino por primera vez al basurero. Iba por ahí con su chofer, filmándolo todo. Entonces me dijo, ven a estudiar con nosotros, a nuestra organización. Me dio miedo entonces. Yo le pedí dinero, le pedí $1, pero me dijo que no me lo iba a dar. Mi hijo pequeño tenía que dormir en la carretilla. Un día estábamos todos recolectando basura cuando Scott Neeson nos paró. Me preguntó si quería que mis hijos fueran a la escuela y si yo quería tener un trabajo. Scott cambió mi vida. Me compró un tuk-tuk y a mi mujer le compró una máquina de coser. Entonces pensé, como gano tanto, puedo seguir trabajando en Hollywood y enviar el dinero que me sobra a Camboya para que los niños y sus familias estén relativamente seguros y los niños vayan a la escuela. En teoría, era un buen plan, pero pasó algo que lo puso todo en su lugar. Había una gran película por salir con un actor muy famoso, no puedo mencionar su nombre, y viajamos con él a Asia. Él tenía que encargarse de los eventos de promoción. Todo iba bien, así que yo viajé a Phnom Penh y fui directamente al basurero. Encontré allí a varios niños, todos menores de 8 años, que prácticamente se estaban muriendo, no exagero. Sufrían de fiebre tifoidea y yo no sabía qué hacer. De repente, mi teléfono sonó. Era el actor que se negaba a subir al avión privado y estaba muy furioso porque nuestros empleados habían instalado una PlayStation y él solamente jugaba a la Xbox. Yo estaba en medio del basurero y me acuerdo claramente que me dijo, oye Scott, mi vida no tiene por qué volverse tan complicada. Para mí fue un momento de revelación. Entendí que era un ejemplo extremo de que estaba haciendo lo correcto. Así que cuando regresé presenté mi renuncia. Me era muy complicado terminar mi contrato porque cuando hablé con mis jefes y el director del estudio y les dije que pensaba dimitir e irme a un basurero de Camboya, creyeron que quería yo trabajar en la Paramount. Su mujer ya está lo bastante fuerte para volver a casa, pero tendrá que volver aquí dentro de 1 mes y medio con su hijo. Gracias. De nada. Pese a estar embarazada de 4 meses, aún llevaba el carrito para recoger basura en Phnom Penh. La gente de Scott me ayudó. Me pagaron los gastos del hospital. Es muy duro vivir al lado del vertedero, pero no tenemos otra opción.
A trabajar. La bolsa no se llena sola. Señora, es usted una auténtica belleza de Camboya. Vamos. Adelante. A trabajar. Tengo miedo de que nos echen de la habitación, ya que apenas tenemos dinero para la comida y no nos queda nada para pagar el alquiler. Después del parto les damos a las madres esta cesta y 10 kilos de arroz. Por favor, examine el ombligo de mi bebé. ¿Está bien? Esto se le quitará en un par de días, pero si se pone húmedo o sale pus, me lo traen. Nos consiguió unas tierras que alquilamos por $15 al mes, más otros 15 por el agua y la electricidad. De manera que pagamos $30 en total. Además, construyó algunas casas. No pagamos nada por la casa, así que gracias a él nos ahorramos muchos gastos. Los niños van al colegio y él nos ayuda mucho. Cada semana nos da 30.000 rieles. Eso hacen 120.000 rieles al mes, unos $30. Por supuesto. Lo que me da miedo aquí es que hay niños de solo 6 meses o de 2 años. Y si quiero cumplir mi promesa de ayudarles a graduarse en el colegio, eso significa pagarles los estudios durante unos 20 años. Si me pasara algo, si, qué sé yo, me atropellara un autobús, por ejemplo, he de estar seguro de que la fundación seguirá en pie. Algunos de esos niños los abandonaron aquí, sobre todo los niños con problemas de desarrollo. Los dejaban en los escalones de la entrada. Más de la mitad de esos chicos sufrieron diferentes tipos de abusos físicos, abandono o no les daban de comer. Se trata de más del 50%. En algunos casos, los padres hacen todo lo posible, pero no pueden ganar el dinero suficiente. Miren a estos 2 niños. Gracias a Dios estaban durmiendo y ni siquiera se acuerdan de lo que les sucedió. Un hombre desequilibrado que trabajaba en la construcción entró una noche en su casa y descuartizó a toda la familia con un hacha. El niño aún tiene una gran cicatriz. La Unidad de Protección de la Infancia se creó para abordar el problema de la violencia contra los niños en Camboya. Buscamos el modo de conseguir el dinero donde fuera. A veces ganábamos muy poco. Pero los padres pensaban que simplemente éramos unos vagos y no queríamos trabajar. Nos reñían y nos pegaban. A veces se peleaban entre ellos. Ahora en el trabajo veo casos de violencia a diario. Y algunos de ellos son más graves que los que yo misma padecí. En mi trabajo soy testigo de muchos casos de violencia. Sí, hay mucha violencia. Hemos contratado a 4 antiguos estudiantes de Scott que antes vivían en el vertedero. Su vida cambió drásticamente a mejor. Sainen pasa con el niño su peor día y lo lleva de la mano durante todo el proceso jurídico hasta que el niño esté preparado para desenvolverse por su cuenta en la vida. Una vez tuvimos una víctima infantil de la provincia de Kampong Speo. Tenía 4 años y no podía hablar. No sabíamos qué hacer. Le hacíamos dibujos, le hacíamos preguntas por medio de dibujos para conseguir interactuar con él de alguna forma. Solo podía mover la cabeza o señalar con la mano, nada más. Pero todo fue en vano. Creo que ese fue nuestro caso más complicado.
Soms Reis, asesora legal. Nos aseguramos de que cuando ese niño vaya a los tribunales, tenga una representación legal en condiciones. Cuando empecé a trabajar tuve que ocuparme de un caso que me rompió el corazón. Una niña fue violada y asesinada. Dos de los crímenes más horribles en uno. Era tan incomprensible que simplemente no podía aceptarlo. A veces las víctimas son muy jóvenes, de tan solo 1 o 2 años. Algunos de los niños asesinados tenían menos de 1 año. Me inspiran tanta lástima que se me rompe el corazón por ellos. No, esto no puede seguir así. Sería difícil decir qué caso fue el más difícil de investigar. Creo que fue la reciente violación y tortura de una criatura pequeña de 2 años que se grabó. Resultó ser un vídeo viral, se subió a internet y tuvo un montón de visitas. Tuvimos que sentarnos y verlo todo. Para mí, como padre, era muy difícil oír los gritos de dolor de un niño. Así que fue duro hacer ese trabajo, pero tuvimos que hacerlo. Teníamos que estudiar las pruebas. Es un trabajo difícil. No es algo que uno hace esperando que cada día vaya a ser perfecto, pero también es muy gratificante. Sripiet es su hermana mayor. Ella la cuida, la recoge por la noche después de la escuela, le da de comer, vela por su seguridad. Ella misma va a la escuela, a una escuela pública del Fondo Infantil de Camboya. Es una señorita muy ocupada. Nick, por ejemplo, vivía aquí antes, pero descubrí que, aunque su casa sea aunque sea más peligroso vivir allí, ella se siente como si estuviera de vuelta en su comunidad, rodeada de amigos y familiares. Los padres no pasan mucho tiempo con ella, pero se siente mucho más feliz en casa. Hola, ven aquí. ¿Cómo estás? Ven, vamos a comer algo. Vamos. 2 veces estuvimos a punto de perder a esta niña. Llegó aquí muy enferma. Primero con desnutrición y después de tuberculosis. Hay que andar con cuidado por aquí. En este lugar se venden drogas y hay mucha gente fuera de sus cabales. Sígueme de cerca. Por las noches todos están en sus casas, uno ve a la familia, los niños y se ve cuál está bien cuidado y cuál no. Como se conoce, la hidrocefalia es cuando hay líquidos que empiezan a acumularse en el cerebro y se quedan por allí. Y por eso le pusieron una derivación para bajar la presión intracraneal. ¿Cómo se llama? Som Sang Nam. Som Sang Nam significa afortunado. No creo que lo sea. Le dolía mucho el estómago, se sentía mal, por eso le puse ese nombre. Entiendo. Hay que llevar al niño de vuelta al hospital. Conseguimos que el 90% de los niños fueran a la escuela. El otro 10% no podía ir porque vivía en familias desestructuradas. Tenían que cuidar a sus hermanos o sus casas. Hemos construido esas escuelas en las peores zonas, o sea, llevamos la escuela a donde están los niños. Cuando yo tenía 5 años, mis padres decidieron trasladarse de Escocia a Australia porque vivíamos en un área muy pobre donde no había muchas oportunidades de trabajo. Por eso nos fuimos a Australia. Padecí de asma casi desde que llegué. Dejé la escuela muy pronto. No terminé la secundaria. Cada persona que me contrataba se quedaba con la mitad de mi sueldo porque me consideraba crónicamente desempleado. La primera entrevista de trabajo de mi vida fue en una empresa de autocines. ¡Hey, muchachos! ¿Cómo están ustedes? Básicamente fui ascendiendo desde asistente de oficina hasta llegar a ser el presidente de 20th Century Fox International en Hollywood, con un montón de puestos intermedios. Vamos, Sakun. Tenía de todo, una casa en Brentwood, un Porsche, un barco, un todoterreno, perros, una novia actriz. De todo. Pero uno aprende que se puede tener todo y al mismo tiempo no tener nada.
Sé que debería decir que no. No he hecho nada de eso de menos. Pero la verdad es que sí. 2 años atrás, uno de los niños dejó de ir a la escuela y los padres no hacían casi nada para que volviera. Y yo, al caminar por esa horrible zona, me di cuenta de que mientras estaba haciendo todo eso, mis amigos estaban en la entrega de los Oscar, que se celebraba en aquel mismo momento. Casi sentí pena de mí mismo. Eché de menos mi barco y mi casa. En días así lo echo todo de menos. Pero la pregunta más importante es si tengo algo que lamentar. Y no lamento nada. Me da miedo pensar que no hubiera creado lo que tengo ahora. Feliz cumpleaños, Serenol. Serenik, pidan un deseo. No contaba con el vínculo emocional que ahora tengo con esos niños. Ahora quiero algunos de ellos como si fueran mis propios hijos. No habrían sobrevivido sin mí. Han sufrido tanto abandono, tanto rechazo, que no puedo dejarlos. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Mamá, están filmándote en medio de toda esa basura. ¿Nos sacarán en la tele? Tenemos que encontrar todas las tapas. Vamos, chicos, saquen todo de las bolsas y búsquenlas. Uno de nuestros proyectos más importantes es la Academia Nissan Cripps. Será un lugar donde se estudiará ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Contará con laboratorios de química, de biología, de ingeniería, todo un complejo de laboratorios. Será la academia más avanzada de esta zona y lo más lindo es que estará en el lugar donde empecé a trabajar 12 años atrás. Y por supuesto, estará disponible para cualquier niño pobre de esta área. Para cualquiera. Y tú vas a ir allí. En 10 años, ahí es donde estarás. Y tú también. En 10 años estarás allí. Ya he establecido la velocidad. ¿Y cuál es? ¿300? Eso es demasiado rápido para este metraje. Antes de establecer la velocidad necesitamos averiguar si vamos a cortar basándonos en el sonido o el vídeo. Antes no sabía inglés ni Khmer. Ni siquiera podía leer en Khmer y tampoco conocía ningún otro idioma. Comencé a aprender Khmer cuando fui a la escuela. Entonces también aprendí inglés. Todos los que no sabían lo aprendieron. Y entonces pensé, mis padres son analfabetos, no saben leer ni escribir. Mis hermanos y hermanas también se enfrentarán a grandes dificultades en la vida. Pedí que fueran aceptados por la organización para que pudieran aprender algo de comercio. Expliqué a mi mamá que más tarde le ayudarían en la vida. Yo antes era demasiado tímido para decirle algo y ella nunca me escuchaba. Pero en la escuela de Scott nos educaron como líderes. Sí, alientan el liderazgo. Nos hicieron más valientes para poder hablar con nuestras madres y, lo que es más importante, con nuestros padres. Cuando una persona está borracha, debes hablarle amablemente, no confrontarlo con la verdad. Pero más tarde, cuando tuve la oportunidad, le dije a mi padre que lo quería, y era verdad. Le dije que era un buen hombre y que había hecho mucho por nosotros, y que si bebía menos, todo podría ir mejor. Fue entonces cuando lloró de verdad. Despierta, despierta, venga. ¡Qué niño más lindo! Vas a hacerle llorar. Una noche oí discutir a mis padres. Mi padre decía que quería dejar de vivir en esa pocilga, que era un lugar sucio y muy malo. Mi padre también dijo que soñaba con volver a su casa familiar, que había dejado hace 10 años. Dijo que quería volver a su pueblo natal y que prefería tener una casa pequeña, pero que fuera suya. Así que después de escuchar su conversación,
Empecé a ahorrar dinero. Estábamos filmando una gran película por aquel entonces y me pagaron bien. Me gasté el dinero en la construcción de esta gran casa. Construí esta casa para mis padres. Ya casi está terminada. Tenemos que añadir un pasamanos aquí y aquí es donde estarán los dormitorios. Este será el mío. Y aquí habrá una sala de estar. En el interior habrá espacio para ropa y otras cosas. De acuerdo con la tradición camboyana, debemos tener una casa para los espíritus y un altar budista. También tendremos habitaciones de invitados para nuestros parientes. Esta foto mía la tomó Scott Neeson. Yo por aquel entonces daba clase a niños pequeños en nuestra escuela. Esta foto me la hice en Estados Unidos, donde fui para recaudar fondos el año pasado. Está llena de polvo y telarañas. De hecho, estoy muy contento y orgulloso de haber sido capaz de construir una casa tan grande para mis padres. Ahora quiero ganar más dinero para amueblarla adecuadamente y que sea todavía más agradable. Aquí tenemos una fórmula, un modelo, que es admirable. Teníamos una tasa de absentismo escolar que superaba el 52% y ahora tenemos menos del 4%, mejor que la de cualquier país occidental. La tasa de mortalidad materna solía ser del 8%, mientras que hasta ahora no hemos perdido a ninguna madre. 1.100 nacimientos en 7 años y nunca hemos perdido una madre. Lo ideal sería que alguien pudiera tomar este modelo y reproducirlo. La pregunta, y esta es muy buena, es, si yo con la pasión y el entusiasmo que pongo en ello no estuviera, ¿funcionaría? ¿Seguiría funcionando? Han sido 12 años realmente difíciles. Soy feliz. No, más que feliz. Y quiero quedarme aquí.